Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es emitiendo un programa más. Un programa en el que, como siempre, pues, queremos introducirnos dentro de la problemática humana, pero también de su potencialidad, de sus características y cualidades, tal vez de sus defectos, de todo ese complejísimo mundo que abarcamos o que intentamos experimentar y vivir, por el que transitamos, con una serie de valores y de cualidades, un potencial de virtudes que a veces se pueden convertir en defectos y de defectos que a veces se pueden convertir en virtudes. Todo es paradójico en la vida. A veces nos encontramos que lo que parece que es bueno es malo y lo que parece que es malo es bueno. La vida nos da sorpresas, como dice la canción. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que puede interesar a muchas personas que nos oyen. El tema es las obsesiones. Las obsesiones, visto desde muchos prismas, que ahora trataremos. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un programa que va a durar unos 45 minutos y en el que hoy tenemos una compañera e invitada especial, que es Victoria Eugenia Buenache Vega, pues ella ha accedido a darnos pues su conocimiento y a compartir con nosotros este tiempo de radio y a darnos sus perspectivas y fruto de la experiencia de muchos años. Ella es psicoterapeuta, entrenadora personal y filósofa, con una larga trayectoria en apoyo y acompañamiento y propiciación del cambio y del desarrollo personal y la transformación. Es una humanista, yo creo que en un sentido muy amplio. Creo que primero que hago es darle la bienvenida. Buenos días, Victoria Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Antonio, y muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este espacio con vosotros. Es para mí un honor, de verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. También está con nosotros otro colaborador, si no habitual o continuo, pues sí ha tenido varias intervenciones. Él es Paco Vinagre, que lleva pues bastante tiempo trabajando como terapeuta, imparte cursos, tiene una web que es libertademocional.com, desde la que está ayudando a muchas personas en procesos también de transformación, de desarrollo y sobre todo de bloqueo de problemáticas emocionales. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Gracias por tenerme aquí otra vez. Y solo apuntar que la web es libertademocional.es. Gracias, perdón. libertademocional.es. Y también está con nosotros Luis Martín, colaborador habitual, que dirige la asociación Ser Esmeralda y una web de encuentro de personas que están interesadas en su desarrollo y en su crecimiento personal, que es serred.com, y él pues coordina grupos y ayuda, como digo, también acompañando en los procesos de mejora y coordina eventos y crea también cursos. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Buenos días a todos y bien, un poquito la garganta tocada, así que me esfuerzo un poquito, pero todo bien. Estupendo. Pues bueno, vamos a entrar en materia, si os parece. Lo primero que hago, como siempre, es a la invitada, que es la primera vez que viene al programa, pues empezar por ella. Y yo le preguntaría a Victoria, el tema de las obsesiones es algo, que tal vez traiga mucha cola dentro de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Nos obsesionamos por muchas cosas, ¿no? Nos obsesionamos
por tener más, por consumir más, pero también nos preocupamos, y eso en parte es una obsesión. ¿Qué sería la obsesión? La fijación de la mente en un problema, en una idea. Bueno, una idea, no sé. Yo, cada vez que alguien se pone frente a mí y surge el tema de decir, bueno, tengo delante de mí a alguien con obsesión, lo que me doy cuenta que es el preludio a que se abra, como si digamos, la caja de Pandora, ¿no?, de esa persona. Porque yo creo que no existe, bueno, a ver, esto es hablar muy rápido. No creo que exista un ser humano que no tenga alguna obsesión, aunque sea muy chiquitita. Es que una obsesión está ahí siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y a mí lo que realmente me interesa no son las obsesiones pequeñitas, las obsesiones de, bueno, pues tengo que colocar los cojines del sofá, de la cual yo soy partícipe, ¿no? Tengo que hacer no sé qué y lo hago cotidianamente como una repetición. No, a mí lo que me preocupa es la obsesión que realmente le lleva a una persona a ponerse en contacto con un círculo, con un lugar del que no sabe salir. Y esas obsesiones realmente son muy dolorosas, porque el individuo la persona que las vive es consciente de esto. Yo me doy cuenta que una obsesión como tal la está viviendo la persona como real, sabe que la está viviendo, y el problema es que no sabe cómo salir. Y se sufre mucho, porque cuando eres consciente, bueno, por utilizar esta palabra, de que esto te está pasando y te ves ahí encerrado, pues duele mucho, Antonio. A mí me últimamente lo que más me está impactando de este momento en el que estamos viviendo la humanidad, tan inmenso y tan importante, es realmente el despertarse de todas estas pequeñas cosas individuales, como puede ser una obsesión, para realmente abrir los ojos y empezar a vivir desde una conciencia plena. Y la obsesión creo que es un preludio, ¿no? Es un preludio a esta apertura. Ahora mismo lo veo así. A lo mejor hace 4 años lo veía más de manual, ¿no? Te hablaba de las obsesiones más de manual. Pero yo creo que ahora la obsesión es un picaporte para abrir la puerta a otros lugares, ¿no?, del individuo, a entrar en la espiral, ¿no?, del vivir, del ascender, del crecer. Sí, esa perspectiva, ¿no?, de verlo como dicen, ¿no?, como un picaporte. Los orientales, quiero recordar que llaman sánscara algo parecido a una especie de hendidura en la mente, que hace que como si fuera un disco rayado, nuestra mente va recorriendo ese círculo y va dándole vueltas a los mismos asuntos una y otra vez, ¿no? O al mismo asunto, ¿no? Se centra, pero a lo mejor haría falta una especie como de elevación, o de salir de alguna forma para ver. A lo mejor estamos como metidos en una cueva y no nos estamos dando cuenta de que hay un río más allá y que hay montañas. Entonces yo te preguntaría, Paco, desde tu perspectiva, que tiene que ver mucho y lo que trata también tiene que ver con la liberación emocional, en la que aparecen también muchos contenidos del inconsciente. ¿Qué se puede hacer para que una persona empiece a salir de esa cueva y empiece a ver el territorio que tiene alrededor y qué otras posibilidades hay, o cómo puede, en fin, dejar de pensar que esa preocupación está condicionando tanto su vida, ¿no? En el proceso que yo enseño, lo primero es que la persona se dé cuenta de que realmente los pensamientos no los genera él conscientemente, sino que los pensamientos están surgiendo de nuestro subconsciente
y surgen por un proceso, ¿no? Ese proceso está ligado principalmente a la carga emocional que viene con ese pensamiento. De hecho, hay experimentos, ¿no? El clásico de Daniel Wegner, en el que se proponía a una serie de personas que no pensasen en un oso blanco. Cuando le dices eso a una persona, automáticamente su cerebro empieza a crear esa imagen. Si intentas reprimir, intentas controlar la aparición de ese pensamiento, lo que estás haciendo es cargarlo con más carga emocional. Por lo que finalmente, si has conseguido taparlo durante un tiempo, posteriormente vas a tener muchas más imágenes, muchos más pensamientos relacionados con ese oso blanco. Y en el caso de las obsesiones puede pasar algo muy similar. Asociamos la obsesión como algo malo y entonces tendemos a reprimirlo. Por lo que nos estamos juzgando, estamos generando más emoción, y para el cerebro la emoción es lo que dice qué es importante y qué no es importante. Cuanta más intensidad emocional, más importante para él, y por lo tanto está generando ese pensamiento mayor número de veces. Luego, si queremos salir de ese bucle, lo principal es darnos cuenta de qué emociones nos está haciendo sentir o qué estamos sintiendo en el momento en el que tenemos ese comportamiento obsesivo, esos pensamientos obsesivos, e intentar relajarnos lo más profundamente posible. La relajación que propones viene acompañada de un método, ¿no? Pero claro, cuando una persona, digamos, está, y te preguntaría ahora, Luis, obsesionada por un tema material grave, o obsesionada porque ha perdido al amor de su vida, o obsesionada o porque ha roto un matrimonio, o obsesionada porque está preocupada por su hijo, o obsesionada porque no sé, porque tantas circunstancias que tenemos en la vida, ¿no? A lo mejor preocupaciones más o menos mundanas, pero que tienen mucha fuerza en ocasiones, ¿no? El famoso cerebro reptiliano, ¿no? Que tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo, por un lado, y también, pero lo abarca más cosas, ¿no? Porque también el mantenimiento de la prole, la relación con la pareja, el apego al entorno, todo eso que aparentemente produce seguridad, entra dentro de esa órbita de las cosas que pueden parecer estar amenazadas, ¿no? Y que cuando ocurren algún tipo de acontecimiento negativo, pues se pone en marcha un proceso de que parece que el inconsciente nos está forzando a decir, piensa sobre esto. Sí, completamente. Fíjate que ahí hay... Yo creo que siempre hay ese proceso de aprendizaje, ¿no? En todo, y en las obsesiones también, ¿no? Fíjate que para la sociedad en la que estamos hay una cosa muy curiosa. Es decir, si uno se gasta todo el dinero, por decirlo de alguna manera, en comprarse maquetas, es un obsesivo que es peligroso para su familia porque se gasta el dinero en comprar maquetas. Sin embargo, si es obsesivo del trabajo y no pasa ni un minuto con su familia, todo lo vemos como un tío currante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la parte de obsesión, como decía muy bien Victoria, todos tenemos una parte obsesiva, todo hay algo que en nuestra vida predomina. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de nosotros esa parte de obsesión es algo que entendemos que es donde está nuestro crecimiento, donde estamos pudiendo tener la oportunidad de crecer. Entonces, como fundamentalmente yo creo que una de las cosas que estamos para aquí es para crecer y aprender, la obsesión se convierte en una herramienta más, ¿vale? ¿Para qué? Para darnos cuenta dónde tendremos que situar o colocar la importancia en algunos procesos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo te comentaba antes que, bueno, las obsesiones no sé si son buenas o malas, ¿no? Lo que sí son, o parecen que es como una herramienta que nosotros hemos creado a nosotros mismos para poder crecer, ¿no? Entonces, para mí siempre las obsesiones hay que verlas no solo desde el punto de vista de qué es lo que te obsesiona, sino también qué hay detrás de esa obsesión, ¿no? Como he comentado alguna vez, ¿no? Si entramos, por ejemplo, que alguna vez lo hemos hablado, del tema del deporte, ¿no? Que hay como una obsesión por la persona por ganar, ¿vale? Podríamos decir que su obsesión está en el deporte, pero a lo mejor si vamos un pasito más allá, lo único que hay es un problema de aceptación.
¿sabes? Realmente lo que necesita esa persona es aceptación, y a través de su valoración en el deporte, a través de ser bueno haciendo esto, consigue la aceptación de los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese proceso real de dar un pasito más, a lo mejor de ver qué hay detrás de muchas veces de nuestra obsesión, empieza a darnos pistas de dónde tenemos que crecer, pues posiblemente en el amor a uno mismo, o en el amor a los demás, o en la aceptación de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, para mí, os digo, obviamente las obsesiones suelen ser negativas porque se convierte, como bien estáis comentando, en un bucle, ¿vale? Es además un bucle del cual no eres capaz de salir porque no tienes ningún tipo de herramienta, ¿no? Pero también es la oportunidad de búsqueda dentro de ti de esas herramientas para poder superarlo, ¿no? Entonces, yo te diría, no sé si son buenas o malas, ¿vale? Pero sí sé que son una oportunidad. De alguna forma, esta civilización en la que estamos viviendo, ¿no? Está movida por obsesiones, ¿no? Yo creo que la ambición, ¿no? Que es un motor básico, la ambición vista desde un punto de vista amplio, ¿no? De la ambición material, la ambición amorosa, la ambición de desarrollo personal incluso y espiritual, el afán de mejorar, ¿no? Puede ser también una obsesión, ¿no? Y tal vez estamos movidos por un fondo de obsesión, ¿no? Que nos está, en unos casos son unas cosas y en otras otras, ¿no? Pero yo te preguntaría, Victoria, por las personas que tú tratas y que tú acompañas y como psicoterapeuta y como entrenadora personal, ¿qué ves que digamos que daño le produce la obsesión y cómo le puede impulsar a salir de ella? Si hay esa opción, o si está acompañándola a través del proceso en que ella misma pues vaya emergiendo, ¿no? No sé cuál es de las dos opciones. A ver, depende también de cada individuo, ¿no? Porque cada individuo tiene una trayectoria vital, y yo me estoy dando cuenta que a pesar de que estemos todos en el mismo mundo, a mí me siguen sorprendiendo las trayectorias individuales, ¿no? Formar parte de todo, ¿no? Y darnos. Entonces, yo lo veo yo estoy empezando a ver esta vida como un juego en el sentido serio de la palabra y divertido. Y entonces, a mí me gusta llevar a la persona a un lugar donde empiece a vivir lo que le está pasando sin miedo. Porque estamos aquí experimentándolo todo. Entonces, parece que es necesario estar continuamente feliz, parece que es necesario estar continuamente escalando para llegar a algún lugar. Estamos en un momento donde decías una palabra que a mí me hace sorprenderme, que es la de la ambición, ¿no? Este mundo de conseguir y ser. Y es que en este mundo hay todo. Está la obsesión y está la tranquilidad. Entonces, ¿cómo le enseñas a alguien a evitar la obsesión? Primero aceptando que eso existe, como existe el color rojo y existe el color azul. Y invitándole a no luchar, porque la lucha siempre te lleva al lugar de desaprobar lo que te está pasando. A mí me hace mucha gracia cuando le digo a alguien, bueno, pues eres obsesivo. No me digas eso. Sí, pero no pasa nada. Estamos aquí para vivir la obsesión, estamos aquí para vivir la ambición, estamos aquí para vivir la paz, la calma. Y lo que yo creo que pasa es que no nos han enseñado a jugar con estos sentimientos. Sobre todo también porque la obsesión llega a un momento que te ancla en un lugar que hasta el cuerpo, ¿no? Se resiste. El cuerpo se resiste a estar
sufriendo, entre comillas. Pero vuelvo a lo que decía antes, es otro aprendizaje más, es un aprendizaje y creo que hay que enseñar a las personas a vivir lo que está viviendo en ese momento, porque cuando no hay lucha, se sale, y sobre todo de una obsesión. Yo ahora mismo tengo un familiar muy cercano con una obsesión tremenda, por eso cuando me llamaste dije, uy, qué curioso, ¿no? Y lo estoy viviendo como si dijéramos en primer grado, porque me afecta, ¿no? Me llega esta energía, me llegan todas las circunstancias que vive, todas las experiencias que está teniendo, y afortunadamente sé un poquito de la trayectoria vital de esa persona y también se me ancla en el cuerpo lo que le está pasando, ¿no? Con esta obsesión. Y sinceramente, sé que tiene que vivir esto. Tiene que vivirlo porque de ahí va a arrancar su grandeza. Hay momentos en la vida en que uno está bien, yo no creo en el bien y el mal, creo que hay momentos en que denominamos que estoy viviendo un proceso pues tranquilo, calmado, de enlace con casi todo, pero hay otros momentos en los que estoy ahí, investigando. Y una obsesión creo que te lleva a investigar. Vuelvo también a lo que decía Luis, a lo que decía también Paco, hay que investigar, hay que crecer. Y yo creo que lo primero que hay que decirle a alguien es, bueno, ahora estamos en un proceso de obsesión, vamos a investigar qué es esto. Vamos a verlo desde un lado de crecimiento, ¿no? Por ahí va, no sé. Sí, pero probablemente hoy hablaba con un amigo también, ¿no? Y estábamos comentando problemas, ¿no? Y bueno, sacábamos el viejo refrán español, ¿no? Que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que liga un poco con lo que estaba diciendo Victoria a nivel general, ¿no? Pero te preguntaría, Paco, ¿es la dramatización un factor que induce a un mayor dolor en la obsesión? O sea, porque lo que dice Victoria lo veo correcto. O sea, si nosotros pudiéramos vivir la vida como una especie de juego serio, ¿no? Pero al fin y al cabo sin demasiada solemnidad, ¿no? Pues a lo mejor no nos impactaban tanto las cosas negativas, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor hay veces que necesitamos como pasar como San Lorenzo por una plancha ardiendo para que se nos mueva algo por dentro y hagamos eso, ¿no? Investigar y decir, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que cambiar? Sí. Dramatizar la situación es una de las peores cosas que se puede hacer, porque lo que estás es aumentando tu carga emocional y por lo tanto tu autocontrol disminuye. Eso está clarísimo. En el terreno de la obsesión, pues como comentaba antes, el principal paso es esa relajación, conseguir esa relajación. Vale, todos conocemos técnicas para relajarnos. El problema es que no las usamos sistemáticamente. No vale con decir, vale, ya me he relajado 5 minutos, ya puedo con mi estado emocional, que antes era un 10 y estaba descontrolado y ahora es un 8 y ya puedo con él, y con eso sigo, ¿no? Porque al cabo de 2 horas me va a pasar algo y vuelvo a estar descontrolado otra vez. Tengo que ser sistemático y bajar mi estado emocional hasta que llegue a un estado de tranquilidad profundo. Esa sería la gran diferencia, ¿vale? Y después yo tengo un punto de vista un poco diferente en esto de que la realidad me sirve para comprenderme a mí mismo y estas cosas. Si no estás preparado, si tu estado emocional es muy fuerte y no puedes separarte de tu vivencia emocional o de tu vivencia de todos los días, es muy difícil que te hagas consciente de todo eso, ¿no? Tú lo vas a vivir como sucesos que no puedes evitar y que caen encima de ti continuamente. Es como si tuvieses un dios griego de estos mandándote todas las situaciones dramáticas, ¿no? Entonces, si no dispones de una herramienta para ese cambio, cuando hablamos de tomar conciencia, puede haber casos en que incluso sea contraproducente. Es decir, tengo que saber cómo poder cambiar
antes de darme cuenta de lo que hay debajo de la alfombra, porque la alfombra estaba ahí puesta precisamente para no sufrir todos los días, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto a tener en cuenta y muy importante, que primero hay que dotar de herramientas a la gente para que pueda tener ese cambio y luego ya centrarnos en el tema de autodescubrirte y llegar a ser lo que tú quieras ser. Si pensamos en la actualidad, ¿no? Si pensamos en lo que está ocurriendo de manera cotidiana en la mayor parte del mundo, casi todo las personas, la mayor parte de las personas que están en el planeta, ¿no? Pues yo creo que viven con un sentimiento de cierta preocupación, al mismo tiempo que una necesidad de mayor seguridad, ¿no? Porque parece que todo está produciendo o deseo o temor, ¿no? Son los dos sentimientos básicos que no sé si negativos, porque ya como decía al principio, pues todo tiene dos caras, ¿no? Pero cuando lo vemos desde un punto de vista de la persona obsesiva, que a lo mejor, pues, sí, como tú decías antes, Luis, pues se enfoca mucho en el trabajo, o se enfoca mucho, pues a lo mejor en la diversión, o en la evasión, o puede ser también el caso, pues, de las adicciones, ¿no? ¿Qué respuesta hay para eso? Bueno, respuesta depende un poquito de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí sí que deberíamos de ver los procesos, ¿no? Porque cada uno de nosotros seguramente ha llegado ahí por algo, ¿no? Por alguna cosa diferente, y en ese proceso yo creo que es en el que cada uno tiene que mirar, y obviamente, por suerte o por desgracia, pues hay tantas herramientas casi como personas, y lo único que tenemos que conseguir es que esa herramienta que nosotros buscamos se acomode a lo que nosotros estamos necesitando en ese momento, ¿no? Decía Victoria una palabra que yo me encanta y digo muchas veces, y que aquí ya me habéis oído contar muchas veces y decir, ¿no? Que es la palabra juego. Para mí es fundamental la palabra jugar. ¿Por qué? Porque nos permite aprender sin necesidad de acercarnos al dolor, simplemente a través del simbolismo, a través de la parábola, como hemos aprendido desde que éramos pequeñitos, somos capaces de aprender. Entonces, para mí el juego se convierte en parábola, y por tanto es algo que te puede ayudar en cierta medida sin tener necesidad de sufrir ningún tipo de dolor, o de entrar en ese dolor. Simplemente al jugar lo vemos desde la distancia y somos capaces de reconocernos en un momento determinado, y muchas veces no nos identificamos, que al final muchas veces es lo que produce ese dolor tan grande, ¿no? Como muchas veces he comentado aquí, por mi tradición, por lo que me han enseñado, por lo que yo he vivido, mucho del trabajo personal y de crecimiento tiene que ver mucho con lo que decía, con los juegos, ¿no? Pero juegos simplemente a través de caminar, o a través de respirar, o fíjate, había estoy recordando ahora cuando en las escuelas de Gurdjieff o Uspensky, incluso jugando al billar, ¿sabes? Es decir, cualquier juego que pone delante de ti esas situaciones y a ti no te parece que estés excesivamente implicado en ellas, se convierte en eso, en una parábola de tu vida, y eres capaz de acercarte a eso, incluso encontrar soluciones. Sin embargo, no te produce en cierta medida ningún tipo de dolor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es lo que para mí es muy interesante en este aspecto, ¿no? El conseguir esas herramientas que nos acerquen a las cosas, ¿vale? Porque yo creo que efectivamente el sufrimiento o el dolor puede ser un modelo de aprendizaje, pero hombre, se supone que ya con todo lo que llevamos aprendido, algo tendríamos que haber aprendido, y por tanto buscar otras herramientas que no sea a través directamente del dolor y del sufrimiento, ¿no? Entonces, podemos tener
esa conexión, esa recuperación, esa consciencia sin necesidad de entrar en ese dolor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que veo yo con el tema de las obsesiones? Pues un poquito lo que comentaba antes, ¿no? El misterio está al final en el ciclo o en el círculo que se forma. Además, tú lo comentabas antes y es una realidad que se ve con la gente, como cuando nuestro cerebro, como digo yo, se hace un surco, es que de ahí no somos capaces de salir. O sea, se ha hecho ese surco y cada vez una acción tiene una respuesta, que tiene otra acción, que tiene una respuesta, y somos incapaces de salir de ese círculo, ¿no? Entonces, para mí ahí lo interesante siempre es intentar buscar otras situaciones en las cuales seamos capaces de saltar de ese surco que tiene el cerebro y darnos cuenta que hay otras opciones, y poquito a poco, no sé si regrabar o no sé si por lo menos olvidar ese circuito que se produce en nuestro cerebro, ¿vale? Para poder crecer y en cierta medida transformar o vivir de otra manera la obsesión que pueda producir. Efectivamente, hay mucho de verdad en todo eso. Yo te preguntaría, Victoria, también, siguiendo con lo que estamos hablando, bueno, de un lado, no sé si tiene referencia un poco de todos los movimientos de estos Nueva Era, en los que, bueno, pues esta radio partícipe, ¿no? En la que hay como un bastante hincapié en la toma de conciencia personal desde un punto de vista espiritual, ¿no? O sea, uno es un ser espiritual que está en una experiencia física, en que, bueno, muchos filósofos, que tú también eres filósofo, pues han señalado este aspecto de la naturaleza, ¿no? Otro hay una filosofía más materialista, pues que ve el cuerpo como la única entidad, digamos, constatable, ¿no? Pero eso está por un lado, ¿no? Que lleva como a una especie de crecimiento de la autoestima. Pero por otro lado está el exceso de darle importancia a las cosas, ¿no? Estaría un poco ligado con el dramatismo o con pautas que pueden conducir a la obsesión. Es que me has mezclado ahí. A ver, estaba escuchándote, me he quedado ahí un poco colgadita del tema de la New Age y la espiritualidad, que sí, efectivamente, sé, o he caminado, y sigo caminando porque está aquí a nuestro alrededor. Y luego ya no sé lo que me has dicho a continuación. Me he quedado ahí y he empezado a enlazar esto con el tema de las obsesiones. Vamos. Sí, no, lo que te quiero decir es que una persona que es como consciente de que es un ser espiritual, sí, vale, puede darse, digamos, a sí mismo como una especie de importancia que le haga dramatizar mucho las situaciones de su vida. Pero, ¿no? Ahora sí te he entendido, Antonio. Gracias. Sí, ahora ya te he enlazado. ¿Sabes qué pasa? Que vuelvo al encuentro real que sucede con cada persona con la que yo me encuentro. Y hay personas que sí que tienen una experiencia espiritual en su vida, y hay personas que no viven en que no están enlazados con lo espiritual. Entonces, a lo mejor les dices hasta la palabra nueva Hechis y nueva era o algo y se quedan así, como que, porque en este mundo hay de todo. Entonces, yo no sé realmente qué hay. Sinceramente os lo digo aquí a todos hoy. Mañana no sé. Yo creo en muchas cosas, pero no estoy capacitada para decirle a nadie desde qué punto tiene que partir para poder, en este caso, salir de una obsesión. Yo sí puedo acompañar a esta persona y escucharle desde el lado, sí, espiritual, porque yo sí me considero una persona espiritual, absolutamente yo, Victoria. Pero el otro no tiene por qué entrar en este camino conmigo. Puede ser una persona absolutamente obsesiva y ser una persona racionalista total, donde una persona en la que la palabra Dios
la palabra consciencia desde el punto de vista de que yo la vivo, pues no sea igual. Entonces yo creo que hay que hacer un proceso de adaptación al otro para poder acompañarle en su camino. Y ahí creo que yo personalmente no me adentro en construirle historias paralelas a lo que él ya tiene, porque ya tiene suficiente con su obsesión. Y ahí es donde os decía que me encuentro con lo más grande que se puede encontrar un ser humano, que es encontrarse las infinitas posibilidades. Y está la posibilidad también de ser un ser en esta tierra, de ser una persona que está habitando su obsesión desde algún sitio donde incluso yo desconocía, en el que yo incluso desconocía. Entonces, ahí es donde se abre ese juego. Y ahí es donde se abre lo maravilloso de esta existencia, que es la multiplicidad de experiencias y todo lo que está aún por desvelársenos, porque es que yo sinceramente creo que todavía no sabemos nada. Y cada obsesión abre un mundo. Abre un mundo. Los libros y las cosas estructuradas creo que empiezan a no tener cabida. Y el ser espiritual o no serlo, pues es también una forma de ser. Y hay vuelvo al inicio, ¿no? Hay personas con obsesiones, pero son su proceso. Y hay que estar ahí para acompañarlo. Y se abren cosas muy bonitas. Yo sé que se sufre, de verdad, porque lo veo. Y porque en alguna ocasión yo he vivido esto también. Creo que al final nos metemos en las experiencias que queremos saber para aprender. Pero se puede salir de ahí. Lo que pasa es que cada uno sale con sus herramientas. Lo que hay que saber, como decíais Luis y Paco, herramientas. Es qué herramienta concreta tengo que activar y tengo que ayudarte a activar en ti concreto para que tú salgas de ahí. Y ese es el proceso de un encuentro real con otro que se da cuando se da, porque hay que tener apertura. Y la herramienta la tiene cada uno dentro, su herramienta. Bueno, algo así. Yo estoy recordando en este momento, ¿no?, que un programa de radio que oí hace poco, ¿no?, que decía que las personas, mujeres maltratadas y personas que están viviendo situaciones, digamos, muy duras, ¿no?, son conscientes de su situación y están obsesionadas por ella, pero que como que no ven una puerta ni tienen fuerzas para salir de ese ámbito, ¿no?, de ese entorno, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, Paco, una persona que está experimentando un dolor agudo que por tanto le produce una fuerte preocupación, a lo mejor no le vale decirle que se tome las cosas como un juego o que no le dé importancia o que no dramatice, ¿no? O sea, hay que darle una herramienta inmediata que alivie ese sufrimiento. La relajación, tú has comentado, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que haber inicialmente un alivio de ese dolor para que esa persona pueda pensar con creatividad y pueda pensar en posibles soluciones. Sí, según lo has dicho, me ha venido una frase de Milton Erickson que decía que las palabras no cambian a la gente, lo que cambia a la gente es la experiencia. Luego, dar consejos a la gente es gratis, pero el problema es que se van a quedar con la pregunta, ¿y cómo hago eso? Porque muchas veces en el consejo lo único que hacemos es describir el estado final, el estado que va a conseguir cuando ya haya logrado el cambio, ¿vale? Entonces, lo más fácil sería, no, tú estate tranquilo, no, eso es como yo quiero estar, pero lo que no sé es cómo voy a llegar ahí, ¿vale? Y esa es la clave. En el trabajo que nosotros realizamos lo tenemos muy claro. Lo importante es qué estás sintiendo.
déjate de pensamientos. Tus pensamientos los genera el subconsciente y son acordes a tu estado emocional. Cuando tú estás tranquilo, tus pensamientos son unos. Cuando estás alterado, tus pensamientos son otros. Y te los crees los dos. Porque tu estado emocional te dice que eso es correcto. Pero en cuanto empiezas a relajarte, empiezas a ponerle pegas. Y dices, bueno, no, es que estaba un poco alterado. No quería decir exactamente eso, lo que quería decir era otra cosa. Bien. Luego, el cambio en el cerebro es automático. No, en mi experiencia no se necesita andar intentando hacer pensar a la otra persona de una manera u otra. Si le haces centrarse en qué está sintiendo, le ayudas a relajarse a través de cualquier técnica de relajación, como puede ser irte a correr o a nadar. No es que haya que hacer cosas muy extrañas. Y logra cambiar su estado emocional, sus pensamientos van a cambiar y va a lograr salir de sus bucles. El problema es que a veces esos pensamientos vienen con una carga emocional tan fuerte que la persona no es capaz ni de escuchar lo que hay fuera. Tú le puedes decir, a ver, céntrate en qué estás sintiendo, en qué parte de tu cuerpo, intenta relajarte, y la persona tiene esa necesidad de contar, porque es su válvula de escape. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de mujeres maltratadas, ¿no? Tener que contar una y otra vez lo mismo es la válvula de escape, es lo que consigue que no exploten. ¿Bien? Entonces, hay veces que si ese proceso es así de intenso, el trabajo físico a través del cuerpo, incluso pues con alguna técnica que lleve a incluso a sentir un poco de dolor para lograr centrar el foco de la mente en ese punto, pueden ser muy útiles para comenzar el proceso. Una vez se logra descargar a través del cuerpo ese exceso emocional, luego ya se puede hacer un trabajo en el que la persona puede controlar y dar él mismo los pasos que necesita. Pero ya te digo que hay casos que si son intensos es complicado, muy complicado para la persona, únicamente ella, no lograr salir. Una de nuestras obsesiones básicas, Luis, es la felicidad, ¿no? Me parece que venimos de ella, según todas las tradiciones espirituales, ¿no? Incluso probablemente de nuestros recuerdos más infantiles, ¿no? Relacionados con el útero y con la vivencia vinculada a la madre y con esa paz ontológica que pudimos vivir en algún momento muy profunda, ¿no? Y muy beatífica, ¿no? Y ese afán de felicidad prevalece a lo largo de la vida, ¿no? Pero digamos que ante ese afán hay como muchos digamos como comerciantes que nos dicen que si cogemos esta pastillita como la película de Matrix, ¿no? Pues la obtendremos, ¿no? Y bueno, y hay algunos que dicen que debemos buscar en nuestro interior, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, bueno, busco en mi interior el qué y cómo. Claro, es que como siempre trabajamos desde un proceso, ¿no? Y muchas veces nosotros, entre comillas, el consejo que damos es desde donde lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros lo estamos viviendo desde el interior, como creemos que la respuesta está ahí, pues se la damos hacia todos en el interior, ¿no? Y otra gente que esté viviendo esa respuesta desde el exterior, pues seguramente le dé la respuesta desde el exterior, ¿no? Por eso un poquito lo que comentaba antes, Victoria, a mí es que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, siempre ver la capacidad de escuchar al otro y de ver en la situación en la que está, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a dar una idea, en cierta medida, de cómo podemos ayudar o acompañar en los procesos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí es cierto que te podemos entregar o dar herramientas para un proceso interno, pero también es cierto que en algunos momentos lo que necesitamos es entregar a la gente herramientas para procesos externos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente es lo que necesita vivir en ese instante, ¿vale? Y no tiene sentido que tú te empeñes, ¿vale? En conseguir o en hacerle ver que realmente, si es que porque te compres el Ferrari rojo no vas a obtener la felicidad,
¿sabes? Da igual, él está ahí y es su obsesión y hacia allá va. Pues a lo mejor el misterio es darle las herramientas para que consiga el Ferrari rojo, y cuando llega el Ferrari rojo veremos qué ocurre, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí sí que es importante el cómo cada uno de las personas vivimos esa obsesión, y si la queremos vivir desde el interior o desde el exterior, ¿no? Fundamentalmente también porque si no entraríamos en otro proceso que hemos hablado algún día también aquí, que es el tema de las creencias, ¿no? Y más relativa con respecto a la felicidad, ¿no? Porque ¿qué es ser feliz? Pues obviamente podríamos decir que lo podríamos definir como un estado de ánimo, ¿vale?, en el cual yo me puedo encontrar. Pero es que muchas veces cuando a la gente le dices que es ser feliz, te dices tener 1 millón de euros en la cuenta del banco, ¿sabes? Entonces su felicidad no consiste en tener un estado de ánimo tranquilo, relajado, no, consiste en tener 1 millón de euros en la cuenta del banco, ¿no? ¿Vale? Entonces para ellos el mundo interior de la tranquilidad es que les da igual, y toda su vida gira en esa felicidad que han encontrado en un momento determinado, porque ya tienen ese 1 millón de euros en el banco, ¿no? Entonces gracias a Dios hay tantas felicidades como humanos somos, ¿no? Entonces entiendo que al final ahí lo que hay es que buscarnos, ¿vale?, fundamentalmente también muchas veces aceptarnos y encaminarnos hacia eso que en ese momento entendemos que nosotros es felicidad, ¿no? Porque yo creo que como todos en la vida, yo creo que no soy especial en ese momento determinado. Creo que por la educación que hemos recibido todos, y yo me considero uno más, uno debe de estar ahí casado con sus hijos, en su casa y su trabajo estable, y es feliz. Y ya está, y puedo asegurar que durante una parte de mi vida ha sido una obsesión para mí, porque entendía que allí estaba la felicidad, ¿vale? Luego en un momento determinado cambié de parámetros y me di cuenta que mi felicidad estaba en otro lado, y lo cambio, ¿no? Pero si me hubieras dicho en ese momento dónde estaba la felicidad, te hubiera marcado esa línea, y más. Es que en mi vida yo creo que todo lo que ocurría iba direccionado a esa línea, fundamentalmente porque yo lo movía hacia esa línea, y cuando lo he cambiado hacia un crecimiento interior, hacia un compartir con los demás, pues mi vida ha dado un vuelco, y entre comillas se puede decir que me ayuda en ese concepto que yo entra de nuevo en la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que en cada momento esa felicidad seguramente es una obsesión, porque es algo que yo creo que todos andamos buscando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues con esa última reflexión vamos a terminar el programa, que ya hemos llegado al límite de tiempo que tenemos disponible, lamentablemente, porque está muy interesante hoy, y las aportaciones de los entrevistados pues han sido muy constructivas. Y bueno, voy a dar los datos de contacto de cada uno de los participantes para las personas que quieran ponerse en contacto con ellos. Victoria Eugenia Buenache Vega la pueden localizar en la web www.filosofia-psiquevital.blogspot.com.es. También le pueden enviar un correo a ve.buenache con B, pues repito, ve.buenachevega@yahoo.es, o la pueden llamar al teléfono 649-768-244 para cualquier consulta que les parezca oportuno. Gracias, Antonio. Muchas gracias. De nada, gracias a ti por tu presencia. De Paco Vinagre la pueden localizar para los servicios de terapia y grupos, organización de cursos y bueno, en fin, lo que quieran, en la web www.libertademocional.es. Muchísimas gracias, Paco, por tu presencia. Muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad de intercambiar conocimientos. Seguimos en contacto, y Luis Martín, el presidente de la Asociación Ser Esmeralda, pues la pueden localizar en seresmeralda.com o en la web de interrelación de personas con estos afanes,
que es serred, con 2 R's, serred.com. Y le pueden escribir a info@serred.com. Muchas gracias, Luis, también a ti. Muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo. Y me despido de ustedes diciéndoles que bueno, tal vez las obsesiones tengan una parte positiva. Del sufrimiento yo pienso que hay que salir lo antes posible, buscar una solución, no dejarse aplastar por nada ni por nadie, y buscar una solución para los problemas. A lo mejor el sufrimiento, la obsesión por la felicidad y también por las cualidades y por los valores, por hacer una vida constructiva, es una de las mejores obsesiones que podamos tener. Y ahí trabajamos en los 2 niveles que decía Luis, tanto a nivel interno como a nivel externo. Está claro que si una persona está pasando frío, pues necesita un abrigo. Pero bueno, también la ayuda y el consejo y el apoyo, en cada momento vamos a encontrar las cosas que necesitamos, si somos capaces de mirar a nuestro alrededor y buscarlas, buscar dónde están, y si no las encontramos, pues pedir ayuda, que siempre hay manos solidarias y siempre hay ángeles a nuestro alrededor. Un fuerte abrazo, soy Antonio.